Maitei, Baisha Papeime, Tapenguaje por Ainteco, Aco Video, Pe, Shesherera Julio Alfonso, Co Árabe Chata. Estos diálogos que tenemos en nuestra pizarra, digamos así, nuestra pizarra digital. Y estoy haciendo un diálogo entre turista y transeúnte. Creo que así se dice en español, en castellano. Seas tú bienvenidos a más esta clase. Te pido que dejes tu like, tu comentario, si te puedes suscribir también al canal para apoyarme, para ayudarme. También al final de este video dejaré un link en los comentarios, creo, sobre si puedes apoyar al canal a través de donaciones. Dejaré un link donde estarás pudiendo donar cuánto quieras donar desde donde estés asistiéndome para apoyar al canal, para que este canal siempre esté aquí creciendo y haciendo más clases sobre guaraní. Bueno, empecemos. Vamos a ver un diálogo que tenemos entre turista y transeúnte. El transeúnte le dice al turista: hola, ¿necesitas ayuda? Hola, ¿necesitas ayuda? ¿Cómo diríamos esto en guaraní? Ya les voy a hacer la traducción. Sería Baei Shapa. Baei Shapa. Voy a después cambiar mi teclado al guaraní. Baei Shapa. Cuando yo pongo esta partícula pa al final, no hay necesidad de colocar el signo de interrogación, pero entre tanto podemos usarlo para que, déjame ver, para que no nos confundamos. Entonces, hola, o sea, en este caso no sería con interrogación, sería de esta manera. Hola. En este caso en guaraní nosotros usamos hola como Baishapa porque nos preocupamos en cómo está la persona. Le preguntamos Baishapa, o sea, hola, ¿cómo estás? Sería en este sentido, pero lo usaremos así. Baishapa, ¿necesitas ayuda? Entonces, ¿cómo diría necesitas ayuda? Sería Reiko TV. Reiko T. En este caso tengo que cambiar mi teclado al guaraní. Lo voy a cambiar acá. Y sería así, Reiko TV. Reiko TV. Pico. Reiko TV. Pico. Reiko TV. Pico. ¿Cómo diría algunas cosas? Es que en guaraní paraguayo decimos algunas cosas. Y podemos decir Reiko TV. Pico. Vamos a dejarlo así alguna cosa. O puede ser también Reipotápico. Reiputubo. Voy a dejarlo así. Reiko TV. Pico. Putubore. Así. Esclareciendo que también puedes usar alguna ayuda. Entonces, en este caso, estoy haciendo la traducción literal que es Baishapa, Ricotemepico Putubone, Ricotemepico Putubone, o podría ser también Baepe y Caturo y Putubo. Esto lo haremos en una próxima clase. Ahora vamos a ver de esta manera. Y acá ya le hice la pregunta Ricotemepico Putubone de esta manera. Voy a dejarlo así más grande. El transeúnte le preguntó si necesita de ayuda. Y el turista lo va a decir: sí, por favor, ¿puedes decirme cómo llegar a la Plaza Mayor? Sería entonces en este caso, así, Aikoteve mi, Aikoteve mi. Baeishapa, en este caso serían Baeishapa, nuevamente la pregunta, Baeishapa. Baeishapa Anguaje Anguajecuá Plaza Mayor pe. Baeishapa Anguajecuá Plaza Mayor pe. De esta manera lo diríamos en guaraní. No sé si la letra está pequeña o está grande. Les pido que si está muy pequeña que me dejen los comentarios.
Acá se quedó muy grande, ¿no? Entonces vamos a dejarla así. Bueno, acá tenemos el primer grupo de diálogo. Les pido que se queden en este video hasta el final porque tenemos toda la otra parte de este diálogo, cómo se desarrolló hasta el final. Entonces, esta es la primera parte, una pregunta y una respuesta, digamos así. En la pregunta, el transeúnte le preguntó al turista, hola, ¿necesitas ayuda? El transeúnte le respondió, no, o sea, el turista lo respondió. Sí, por favor, ¿puedes decirme cómo llegar a la Plaza Mayor? Bueno, vamos a ver cómo dice la traducción de el transeúnte en guaraní. Si fuera en guaraní, si el transeúnte lo preguntara en guaraní al turista, diría de esta manera. Baishapa, Reiko TV pico putubore. Baishapa, Reiko TV pico putubore. Reiko TV, tú necesitas o tienes necesidad. Pico es la partícula interrogativa, por eso yo no he puesto acá el signo de interrogación, que sería el final. Déjame ver cuál es. No lo estoy encontrando en este momento. Creo que sería... Voy a dejarlo así. Un 6. O sea que un 6 8 creo que es. No, esto es para abrir. 172 también no lo es. 174 también no lo es. 175 no lo es también. Ahora no me acuerdo cuál es, pero les puedo decir que en este caso podríamos colocarlo el signo de interrogación. Lo voy a copiar acá, nada más. Voy a colocarlo acá, de esta manera. Me resultó más fácil, sí que lo podemos usar así, pero no hay necesidad de usarlo si no queremos, porque cuando utilizo la partícula pico, ya me está diciendo que es una pregunta. Entonces digo, Baishapa, Reiko TV pico putubore. Baishapa, Reiko TV pico putubore. Sería de esta manera la pregunta y el turista lo va a responder. Sí, por favor. ¿Puedes decirme cómo llegar a la Plaza Mayor? En este caso, la pregunta en guaraní sería he. He significa sí. He, aiko tebe mi. Pudiera hasta decirlo así, aiko tebe mi ningo. Voy a dejarlo de esta manera porque es de esta forma que hablamos. Aiko tebe mi ningo o aiko tebe mingo. En guaraní podemos incluso quitarlo la palabra ni y se queda aiko tebe mingo. Pero vamos a usarlo correctamente. Entonces, he, aiko tebe mi ningo. Baishapa anguaje kwa Plaza Mayorpe. En este caso, acá hay que tener un acento también. Así. Anguaje kwa Plaza Mayorpe. Baishapa anguaje kwa Plaza Mayorpe. Y acá también la misma cosa. No hay necesidad de colocarlo el signo de interrogación, pero si quieres colocarlo, si quieres ponerlo, eso se queda libre para usarse. Para no confundirse, creo que es mejor que se lo ponga. Bueno, acá tenemos entonces la partícula pa, que es de pregunta. Y acá tenemos aiko tebe mi ningo. Voy hasta separarlo esto para que no confunda. De esta manera. Aiko tebe mi ningo. Cuando digo aiko tebe es necesito. Aiko tebe mi, sí necesito, por favor. La partícula mi es para dar cariño, digamos, a la palabra. Para ser más delicado con quien estamos hablando, más sensible con quien estamos dialogando. No ser una persona corta, una persona, no sé si es gruesa que se dice en español o estúpida, digamos. Entonces, estás siendo gentil, estás siendo simpática con la persona cuando usas la partícula mi. Porque mi viene como decir de pedir favor. Entonces, hey, aiko tebe minigo, sí, lo necesito, por favor. Baishapa anguajekwa Plaza Mayor. Baishapa es como anguajekwa, puedo llegar. Ese nguaje quiere decir llegar, puedo llegar. Anguaje, kwa es saber. Entonces, ¿cómo sé llegar o cómo puedo llegar? Sería la traducción. Plaza Mayorpe, la partícula P significa
en la para dar sentido de localización. Entonces sería Plaza Mayor, en la Plaza Mayor o a la Plaza Mayor. En este caso sería en la Plaza Mayor. Hemos visto entonces esta primera parte, les voy a repetir. Ba'eishapa reiko temepiko putubore. Ba'eishapa reiko temepiko putubore. He aiko tebe miningo. Ba'eishapa anguajekua Plaza Mayorpe. Vamos a continuar nuestro diálogo. Vamos a la segunda parte. Ya hemos visto esta parte. Y les voy a preguntar qué le está pareciendo este tipo de clases. Si le está ayudando a aprender más conmigo el guaraní, digamos. Y si le está resultando algo mejor para que podáis aprender más y más el guaraní. Como les he dicho, vamos a hacer en 4 partes. Ahora vamos a la segunda parte. Solo estoy corrigiendo acá para que no me parezca en la otra. Vamos a ver esta segunda parte. Donde tenemos... Acá tenemos ya sobre cómo se está expresando el turista y el transeúnte, digamos. Entonces vamos a ver cómo dejamos esto para que pueda parecer un poco mayor. Solo lo estoy organizando. Esta clase no lo voy a ni a editar, voy a dejar como está. Vamos a ver cómo hacemos acá. Bueno, el transeúnte le va a decir una frase muy larga, muy larga. Entonces le va a decir, claro, es fácil. Solo tienes que seguir recto por esta calle y luego girar a la derecha en la segunda intersección. La Plaza Mayor estará justo enfrente. Bueno, ¿cómo haríamos esta traducción? Les voy a escribir acá. Claro, sería catuetei. Catuetei. Voy a dejarlo como si fuera de manera, digamos, coloquial. Catuetei. Solo tienes que seguir recto. Rejo arupi sería ko arupi. Ko arupi. Ha amogotiobe reyere de Acatuba gotio. Les voy a escribir de guaraní original mismo. Acatúa gotio. Ha mocoinha. Ha mocoinha. Mocoinha. Jejeípe. Amo con tape jejeípe. Voy a colocarlo así. Tape jejeípe. Estoy adaptando mi traducción. Tape jejeípe. Genon de tepe o puta. Genon de tepe o puta. O puta. De esta manera. Genon de tepe o puta. Amo con tape jejeípe. Genon de tepe o puta. Voy a ver si me cabe en... Bueno, creo que se quedó un poco mayor así las palabras, las letras. Bueno, entonces esta es la segunda parte donde tengo el transeúnte le dice o le dijo al turista, claro, es fácil. Solo tienes que seguir recto por esta calle y luego girar a la derecha en la segunda intersección. La Plaza Mayor estará justo enfrente. ¿Cómo lo he hecho? Es su traducción. Sería catuetei, por supuesto, o
Con certeza, por supuesto. Katuete. Rehoko arupi. Ja, acá tendría que ser ja y no ya. Rehoko arupi quiere decir, ¿te vas por aquí o vas por este camino o vas por acá, por aquí? Ha amogo ve quiere decir y más allá, más hacia frente y más hacia frente. Amo quiere decir a aquello lado, gotio es lado, entonces y más a aquello lado, más hacia frente. Reyere es gires de acatúa. Acatúa es derecha, acatúa gotio a tu lado derecho. Amo coinjata peyeyeipe, ha mocoinjata peyeyeipe. Yo le puse esta intersección como si fuera Tapeyeyei, o sea, caminos que se separan, digamos así, intersección, caminos que se separan, creo que sería esto. Amo coinja Tapeyeyeipe, genonde tepe o puta. Entonces les voy a leer entero y después les explico. Katuetei, rejoko arupi ha mogotio ve reyeren de akatuba gotio, amo coinja Tapeyeyeipe, genonde tepe o puta. Katuetei rehoko arupi ha amogo ve regerende akatua gotio ha mocoinjata peyeyeipe genonde tepe oputa. Les estoy haciendo así diálogos un poco largos para que puedan también entrenar vuestras lecturas en guaraní, para que puedan practicar a leer el guaraní. Y esto es una oportunidad que tenéis acá en el canal para que puedan estar leyendo siempre y les va a ayudar mucho, mucho mismo. Bueno, entonces el turista le va a agradecer. Perfecto, sería perfecto. ¿Y sabes dónde puedo encontrar un buen restaurante por aquí? Perfecto. ¿Y sabes dónde puedo encontrar un buen restaurante por aquí? Entonces sería perfecto, sería en guaraní sería oñetema. Oñetema, así, oñetema. Hande pico reikua karuja voy a colocarlo de esta manera, yariba ko arupi. De esta forma nos expresamos en guaraní. Yari decimos cuando está óptimo, es bueno, es de buena calidad, entonces decimos yari. Y vamos a usar de esta manera. Oñetema. Handepi koreikua karuja yariba ko arupi. Karuja yariba ya karujanwa. Voy a colocarlo así. Ya karuja ya karujanwa ko arupi. Bueno, esto está en forma, ¿cómo les puedo decir? En forma adaptada a esta traducción. Le dijo, perfecto. ¿Y sabes dónde puedo encontrar un buen restaurante por aquí? Yo le puse una traducción adaptada. Oyetema quiere decir, qué bien, qué bueno, qué suerte. Handepi koreikwa karuja, handepi koreikwa, y tú sabes. Karuja sería restaurante o lugar donde se pueda comer. Sería lugar donde se come, karuja. Yariba que es bueno, que es así óptimo. Ya karujanwa, para que podamos comer por aquí. Entonces la traducción literal sería, y usted sabe o tú sabes, en este caso sería usted, ¿no? Y usted sabe dónde hay lugar para comer que es bueno, un buen lugar para comer por aquí. Entonces esta sería la traducción. En guaraní se ha quedado así. Oñetema, andepi koreikwa, karuja yariba ya karujanwako arupi. Bueno, vamos a volver a este diálogo en guaraní. Les voy a leer sin la traducción, sin nada. Les voy a leer cómo sería el diálogo. Katuetei. Rehoko arupi ha amogo tuyo vere yerende akatua gotio ha mokoinjata peyeyeipe genonde tepe oputa. Oñetema, andepi koreikwa karuja yariba ya karujanwako arupi. Esta es la segunda parte. Ahora vamos a la tercera parte, que se ha quedado de esta manera también. Es la tercera parte ya.
Y vamos a ver, les voy a disminuir un poco acá eso. La tercera parte, el transeúnte le va a decir, por supuesto, hay muchos restaurantes excelentes en esta zona. ¿Qué tipo de comida te gusta? Ya vamos a ver entonces. Por supuesto, le dijo. Hanei, podemos decir así. Hanei, nei es una fuerza de expresión que sería como si fuera, claro, pues. Sería como si fuera, pues, nei está en lugar de, pues. Hanei. Koarupi oingeta. Koarupi, entonces vamos a empezar así. Koarupi. Koarupi oin. Heta eterei, heta iterei, oin heta iterei, heta iterei, karuha, karuha, ipora, ipora, pona beba. Vamos a colocarlo así. Ipora, pora beba. Ipora, pona beba. Esto les voy a explicar en la gramática por qué repetimos muchas veces las palabras y esto tenemos temas de gramática que les voy a explicar futuramente. Hanei, ko aru pioin heta karuhai pona beba. Bueno, y ahora le va a hacer la pregunta, ¿qué tipo de comida te gusta? Sería entonces ba eishagua, tenbiu, piko reu kwa, reu kwabe. Voy a dejarlo así de esta manera. Entonces, eh, el transeúnte le dice, Hanei, ko aru pioin hetaitrei karuhai pona beba. Baishagua tenbiu piko reu kwabe. ¿Qué he dicho en esta traducción? He dicho que, Hanei, pues bien, por aquí existen muchos restaurantes que son uno mejor que el otro. Sería en este caso, y Pona Beba, uno mejor que el otro. Sería en este sentido. ¿Qué tipo de comida sueles comer mejor o no que te gusta? Entonces, en guaraní preguntaríamos de esta manera. ¿Cuál comida sueles comer mejor o comes mejor? Entonces le voy a leer nuevamente. Hanei ko aropi oin hetaitrei karuhai pona beba. Baishaguatembiu picoreu kuave. Y el turista le va a responder. Me encanta probar platos locales auténticos. Sheningo hauseterei umi tembiu tetamegua. Yo le puse así. Sheningo hauseterei umi tembiu tetamegua. De esta manera. Le voy a dejar un poco mayor. Así, creo que se ve mejor, ¿no? Bueno, entonces el turista le dice, ¿verdad? Sheningo hauseterei umi tembiu tetamegua. Umi tembiu Hetameguate. Voy a colocarlo así, Hetameguate. Ya les voy a explicar por qué lo voy a colocar de esta manera. Me encanta probar platos locales auténticos. Entonces lo que el turista le dijo, a mí me encanta o yo quisiera mucho comer las comidas que son propias del país o propio de su país, que sería las comidas, los platos, las comidas, ¿cómo se dice en Paraguay? Ahora no me acuerdo cómo se dice, que son las comidas típicas, digamos. Sería en ese sentido, ¿viste? No sé si se han fijado
que en guaraní no decimos las palabras literalmente, sino que usamos figura de lenguaje que sería como si fuera, eh, creo que otro día estaba leyendo sobre onomatopeya en ese sentido, y esto sería como si fuera onomatopeya, por beba, en estos sentidos, ¿sí? Y acá hemos visto ya esta tercera parte, cómo se hace la traducción. Yo les quiero pedir si les está resultando un poco difícil la comprensión y todo más. Quiero que me escriban en los comentarios preguntando sobre cosas específicas que les voy a responder y les voy a dar más atención a los comentarios. También esto voy a colocar todo en el grupo y quiero reforzarles una vez más si pueden hacer vuestra contribución haciendo donación para ayudar al canal. Les voy a enviar el link. Si me pueden ayudar haciendo, contribuyendo con tu donación, lo que sea, si es en céntimos, centavos, o pesos, o dólares, o euros, lo que quieran contribuir, así estarán ayudando mucho al canal para la causa del canal. Futuramente quiero hacer un podcast sobre esto para que, no sé si así se dice en castellano, para que podamos hablar más y más sobre el idioma guaraní. Les voy a leer cómo se ha quedado en guaraní. Transeúnte. Hanei, ko aru pion hetaitrei karuhai pona pona beba. Baixagua tembi'u pikoreu kuaave. Sheningo hausetrei mi tembi'u hetameguate. Muy bien, ahora pasamos a la otra parte que tenemos acá. Y el transeúnte se me quedó hacia allá, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ha preguntado acá nuestro querido transeúnte, que le ha dicho. El transeúnte le dijo que en este caso le hace una recomendación, ¿no? ¿Y qué tipo de recomendación lo hace el transeúnte? Vamos a ver. En este caso te recomiendo un restaurante tradicional que está a unas cuadras de aquí. Sirven deliciosos platos típicos de la región. Bueno, ¿cómo haríamos esta traducción? Sería en este caso, vamos a hacerlo así. Oimeramo upeixa. Oimeramo upeixa. Haetan debe. Haetan debe. Rejohanwa. De esta manera. Estoy con un poco de dificultad porque estoy en el teclado guaraní. Rejohanwa karuja. Karuja arupigua. Arupiguape. Karuja arupiguape. 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 Le voy a decir así. Arupiguape. Oputaba anguiete. Anguiete. Ya les voy a corregir correctamente y dejarlo acá. Anguiete. Heta. Tembiu. Tembiu heva. Oin. Voy a dejarlo así de esta manera. Entonces, ¿qué le dijo el transeúnte? Le dijo que en este caso le recomienda un restaurante tradicional que está a unas cuadras de aquí. Sirven deliciosos platos típicos de la región. En guaraní diríamos de esta manera: Oimeramo upeixa. Si es de esta manera, en este caso, haetan debere johanwa karuja arupiguape. Haetan debere johanwa karuja arupiguape oputaba anmiete hetaten biu heva oin. Si es así, te diré que te vayas a un restaurante
a un restaurante de aquí, o sea, un restaurante tradicional que se queda muy cerca, un restaurante de aquí que está muy cerca. Getaten Ujebay, hay muchas comidas deliciosas, que tienen muchas comidas deliciosas, que en este caso sería ya de la región, porque en el diálogo anterior el turista le dijo que le gustaban las comidas típicas de ese país, entonces no hay necesidad de repetirlo, simplemente de darle la información de dónde hay comidas que son sabrosas, Jeva, eso quiere decir sabrosas, Jeva, G es gustosa, no que son gustosas, que tiene gusto, paladar en ese sentido. El turista le va a decir muchas gracias por tu ayuda, que sería entonces, voy a dejarlo así, abu aiteningo, abu aite, teningo, abu aiteningo, abu aiteningo, aguillemante, aguillemante, aguillemante. Entonces sería muy genial, muchas gracias por tu ayuda. En guaraní, el turista le diría, abu aiteningo, qué alegría, estoy tan contento, me alegro, muchas gracias. No le va a decir por su ayuda porque sí lo está ayudando, entonces no hay necesidad de decirle muchas gracias por tu ayuda. Y para finalizar, el transeúnte le va a decir de nada. Voy a dejarlo acá bien grande, así de esta manera, y voy a hacer el zoom. Como hay uno solo, entonces lo voy a dejar así. Y les quiero pedir, si esta clase le está gustando a ti que me estás viendo desde tu país, o de Brasil, o de Paraguay, o de Argentina, o de España, de donde quiera que sea, si le está gustando, si puedes dejar tu comentario, tu like, y reforzarle más una vez si pueden ayudar con tu contribución, contribuyendo al canal a través de donación. Puedes donar lo que puedas, lo que sientas en tu corazón para mantener eh, el canal, porque el canal tiene costo y sería como una ayuda de costo. Bueno, vamos a ver este final. De nada, que disfrutes tu visita a nuestra ciudad. Sería entonces de nada, Daipori, Daipori, va Erepa, va Erepa, Terebu, Terebu, Ai, Terebu, Aite, Oretabape, Oretabape. Y así finalizamos. Terebu, Aite, Oretabape. El transeúnte le dijo de nada, que disfrutes tu visita a nuestra ciudad. En guaraní se quedaría de esta manera. Naiporimba Erepa, quiere decir de nada. Terebu, Aite, Oretabape. Que seas feliz o que te alegres, que disfrutes nuestra ciudad. Oretabape, Ore es nuestro, nosotros excluyente, y Tabape en nuestra ciudad. Taba es ciudad en guaraní. Muy bien, entonces hemos aprendido esta clase de hoy. Espero que te haya gustado, que te sirva de un buen aprendizaje. Ha sido un poco larga esta clase, pero es así de esta manera que podemos hacer clases que puedas aprender, que puedas ver cómo se dialoga en guaraní. Si tienes la curiosidad de apenas saber y no de aprender, y si quieres aprender también, yo te puedo enseñar a través de mi canal de contacto. Le voy a dejar en los comentarios el canal de contacto. Podemos hablar por allá, y doy también aulas particulares de guaraní, clases particulares. Si te interesa, me puedes llamar y vamos así a hacer crecer este canal con tu ayuda, con la ayuda de más personas, compartiendo, suscribiéndote al canal, indicando a tu amigo, a tu amiga que tiene la curiosidad de conocer, y a ti que eres paraguayo, que estás por otros países, por otro país, si estás viendo, deje tu comentario, tu like. Yahañan de paraguayo fuera, ñamos un abeco guaraní ñe, ñamo un barete veñan de guaraní ñe, pe comentario, veje yapen de like, jape
compartir ya con más personas que hasta ella está veo y ya de guaraní ñeja o pava ve cuamba ella más ave América está. También hago en portugués. El canal originalmente ha sido en portugués, pero estoy haciendo en español para que otros países, otras personas de otros países puedan ver en español, en castellano, como quiera. Aunque mi español no es tan así, tan fluyente, pero creo que están comprendiendo la forma en que estoy haciendo. A pesar de la mitad, vean boteta cuaco video, hay treña y me jagüero un día. Les pido que asistan hasta el final. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias por haber compartido, por haber visto esta clase hasta aquí. Me estás apoyando mucho. Y si podés compartir con más personas, comentar, mandar en tus grupos de WhatsApp, con tu familia, con tu hijo, con tu hija, si quiere que ellos conozcan también nuestra historia guaraní acá de América del Cono Sur, de América del Sur, recordando que en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay y creo que parte de Uruguay también hay personas que hablan guaraní, que en Brasil principalmente hay mucha gente y en Paraguay sí que es lengua oficial. A pesar de la mitad, de videos, haya yo